Hoy tenemos un invitado de lujo, amigo, lo conozco hace muchos años. Estamos con el doctor Félix Kraus, es el fiscal de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación. ¿Qué hace, Félix? Ale, querida. Muchas gracias por venir. Hombre de radio y televisión. No, gracias por invitarme. Un doble placer en este caso. Nuestro reencuentro y compartir este espacio con ustedes. Qué bueno. Viste que en la Argentina están, hoy hablábamos en la editorial, que como que las cosas van pasando de a poquito, pero que como todo se está como yendo a un sistema fascista, ¿no? Pero que a veces uno no le va prestando atención y pasan, las cosas pasan. Hace unas semanas atrás se tomó la decisión de sacar de una cárcel general de Ezeiza a los condenados por terrorismo de Estado y mandarlos a la cárcel, de una cárcel común de Ezeiza, donde va cualquier persona detenida que cometió un delito, y mandarlos a la cárcel de Campo de Mayo, entre ellos a Asti, Suárez Mason, Pernía, William Minetti, González, Britos, un montón más. Está en la página de Hijos Capital, pueden encontrar todos los nombres, casi 20 personas. Sí. Y la sensación mía cuando veo esto es que nadie hizo nada, nadie dijo nada, como que, bueno, y una de las posiciones más firmes de la democracia fue, primero, juzgar a los militares; segundo, cuando en algún momento quisieron darle 2 por 1, impedirlo; y tercero, es que cumplan una condena como cualquier persona común. ¿Qué reflexión te trae esto? Este caso en realidad tiene varios matices y no fue no es el escalón del pasado ni las acechanzas del futuro más graves respecto a las condiciones de privilegio de los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad. La unidad 31, donde había 19 internos condenados y procesados por delito de lesa humanidad, es una cárcel muy buena, como deberían ser todas, pero es una cárcel de mujeres, y de mujeres con niños menores a 5 años. En el año 2014 se tomó la decisión de desalojar parcialmente esa unidad para trasladar a condenados por delitos de lesa humanidad a esa cárcel, porque en la curva de juzgamientos se estaban incrementando las detenciones de personas más o menos añosas que no estaban en condiciones de detención domiciliaria, porque su salud era buena, pero que necesitaban ciertas condiciones de contención, de detención. En las unidades carcelarias habitualmente no hay personas de tanta edad. Digamos que los que delinquen iban presos, digamos, claro. Aclaremos, son personas más jóvenes, pobres en general, y los que delinquen con más edad en general no son pobres, entonces no van a la cárcel. En la unidad 31 de Ezeiza es realmente, como ustedes vieron en los videos, una unidad que cuando yo la he visitado varias veces, inclusive los guardiacárceles son mujeres, porque es una unidad para mujeres. Ya no hay tantas mujeres con niños en la cárcel, afortunadamente, porque se modificó el régimen de detención domiciliaria. Entonces, una de las razones por las cuales se puede conceder la detención domiciliaria es que sea la única persona que está al cuidado de un niño, digamos. Por supuesto, la madre es la persona privilegiada en el sentido del cuidado de un niño tan pequeño. Claro. En muchos casos lactantes. En el país creo que hay 6 mujeres detenidas en esas condiciones. Esa cárcel quiere volver a asignarse a la detención de mujeres, y era una cárcel de privilegio respecto al resto de las cárceles, las buenas y las malas, para presos por crímenes de otra naturaleza. La unidad de Campo de Mayo fue en el pasado efectivamente una unidad de extraordinario privilegio, porque era una cárcel militar donde los detenidos militares estaban entre camaradas. Ahora es una unidad que está bajo la órbita del servicio penitenciario. No quiere decir que no tiene las condiciones de privilegio. Yo lo mostré en su momento por la tele. Tiene canchas que en Argentina no tiene nadie. Está en Wimbledon y aquí tiene canchas de tenis de césped, huerta, digamos, una cantidad de condiciones que solamente en algunas cárceles del país, en la fase de preconfianza, es decir, antes de la salida, tienen los detenidos. Así que el asunto, por supuesto, impacta, porque cuando la lectura suspicaz que se hace de esto es cierta, porque el director de la unidad 31 fue claramente complaciente en
en esa visita que se hizo a la unidad 31, ¿no recuerdan ustedes? Sí, la visita Todavía del diputado. todavía me queda la intriga de quién mostró esos videos, ¿no? Porque se ve que algún alma digna quedaba ahí adentro y filtró esos videos. Digo, uno tiene suspicacias y son razonables las suspicacias, pero lo pudieron fundar de un modo razonable. La unidad 34 tiene capacidad ociosa, la unidad 31 tenía pocos detenidos. Recordemos que no hay 100 y pico de detenidos por crímenes de lesa humanidad. Los demás están con detención domiciliaria muy laxa, en general justificada, no siempre. Muchos quedaron después del COVID de detención domiciliaria, donde la detención domiciliaria fue la regla. De eso contra esa detención domiciliaria no hubo indignación pública, ¿no? Claro, sí. Pero contra otros sí, eso claro. se murieran, digamos, en un hábitat de contagio propicio. Pero bueno, sobre este asunto, ese es el estado de la situación. Pero antes hubieron situaciones más inicuas, ¿no? Los procesados en unidades militares, por ejemplo. Claro. ¿No? El prefecto Febres, que el día que se iba a conocer, que iba a decir sus últimas palabras, se tomó un vasito de cianuro, un muy oportuno vasito de cianuro, estaba en una base de prefectura y vacacionaba en un lugar, digamos, de una suerte de casino de oficiales de vacaciones en Azul, con pileta y con toda su familia, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Así que, digamos, esto no es lo peor que hemos visto, y en el futuro me parece que hay algunos movimientos que preanuncian la idea nuevamente, un fallo que acaba de sacar la casación, una de las salas menos prestigiosas, por decirlo de un modo elegante, que toma los argumentos parcialmente de los sectores que representan a los represores, los abogados asociados, digamos, las organizaciones de abogados de represores, acerca de la aplicación de la Convención de Protección de las Personas con Discapacidad, llevándola, por supuesto, a un extremo interpretativo, como que esto debería propiciar la detención domiciliaria de todos, que eso es lo que apuntan ahora, ¿no? Aún los que no tienen patologías graves. La prisión domiciliaria estuvo pensada siempre en la ley de ejecución penal para la muerte digna, para que las personas enfermas de una enfermedad terminal no se mueran en la casa, mueran con sus afectos en el lugar que digamos, en su casa, rodeada de sus afectos, si lo tuvieran. Eso, afortunadamente, digo, porque las condiciones de dignidad no las pierde la persona que está presa, digamos, no debería perderlas, ¿no? Claro. Se incorporaron otras alternativas, el cuidado de hijos con discapacidad, lo que mencioné sobre niños muy pequeños, en fin, otra cantidad de circunstancias. Pero bueno, este es el contexto y el arco ampliado, digamos, de la situación, ¿no? Clarísimo. ¿Cómo está hoy el estado de los juicios? ¿Qué juicios están pendientes? Porque viste que eso tuvo un momento de auge público, mediático, que fue en la década del 80. Sí, claro. ¿No? Yo me acuerdo que íbamos a la facultad, estaba todo el día la televisión reproduciendo el juicio a las juntas militares, después, claro. ¿no? Y la Razón sacaba una separata en el medio todos los días. La Razón de Timerman. Sacaba la separata en el medio todos los días del resumen del día anterior del juicio. Bueno, después con los años, y 40 años después, ¿no? Porque son muchos años, eso como se fue diluyendo, después tuvo de vuelta un renacer con la reapertura. Con la reapertura, después de la anulación de los indultos, la ley de vencia de vida y el punto final. Y después, bueno, de vuelta, ¿no? ¿Cómo está hoy el estado general de los juicios? ¿Hay muchos expedientes abiertos? Sí, yo no tengo los números, pero para los oyentes, televidentes, pueden consultar, no tengo el número de memoria, quiero decir, claro, pero se puede consultarlo en la página web de la Procuración, que es mpf.gov.ar, Ministerio Público Fiscal, MPF. Ahí hay una pestaña que es lesa humanidad, y ahí están los números con gráficos, tortas y columnas. Yo te diría, hay los juicios programados están en curso, no hubieron interrupciones ni cambios significativos que obedezcan al nuevo gobierno. Me parece que sí hay jueces esperpentos, lo llamaba Arlañán cuando renunció como ministro, después de haber contribuido a
a crearlo, a los jueces de la Cámara de Casación. Cambiaron casi todos. Yo no me atrevería a decir nada si le sigue quedando bien el sallo ese a los nuevos jueces. Pero algunos que me parece que no tendrían ningún problema en volver a la teoría de los dos demonios o en beneficiar a los represores, están haciendo algunos movimientos que pueden impactar en los juicios. Sí han hecho mucho daño desde el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad, desactivando algunos dispositivos de provisión de documentación, dispositivos proactivos, quiero decir dispositivos adentro del Ministerio que investigaban y sistematizaban la información documental que nosotros no podíamos saber que existía si no estuvieran estos equipos, porque uno no puede pedir lo que no sabe que está, si no conoce la lógica, el orden, la organización, en fin. Y en el Ministerio de Seguridad del mismo modo, ¿no? Hay también un desmantelamiento brutal de la Secretaría de Derechos Humanos. Impacta menos, pero impacta la política general de derechos humanos y lo que proyecta, ¿no es cierto? Pero en los juicios impacta menos, y sí impacta dentro de ese desmantelamiento de la Secretaría el verdadero desmantelamiento del programa de contención psicológica de testigos, ¿no? Que es un programa muy útil, y el Centro de Asistencia a las Víctimas de Terrorismo de Estado, no es un programa, es un centro de apoyo a las naturales consecuencias de la experiencia ultra traumática que es haber sido víctima de terrorismo de Estado. Esto está virtualmente desactivado a nivel nacional, es gravísimo, esperemos que alguna vez tengan que rendir cuenta de esto los que lo están llevando adelante, y se está sosteniendo con el Centro de Asistencia a la Víctima y con el programa de acompañamiento de la Provincia de Buenos Aires, claro, que está funcionando, digamos, y está sobreexigido porque lógicamente no está para atender casos de nación de la Provincia de Buenos Aires. Sí. Pero como bueno, hay muchos juicios en la Provincia de Buenos Aires, porque la Provincia de Buenos Aires es la Provincia de Buenos Aires, de algún modo atenúa el impacto de una política que yo creo que es esto, ¿no? Que es matar por inanición o debilitar por inanición el proceso de juzgamiento de los crímenes de la dictadura. Llegaron un poco tarde, porque mucho de la prueba ya está sistematizada, reunida, relevada, asegurada, y además los jueces que han hecho también su propio recorrido, en el sentido de que por ahí jueces que no eran tan sensibles a la temática, inclusive que tenían una mirada cargada de los prejuicios, de lo que estuvo imbuida buena parte de la sociedad argentina también, han hecho también su proceso de conocimiento y de asunción al horror, porque nadie sale indemne de esto, digo. Nosotros los que trabajamos en esto, de algún modo también quedamos fuertemente impactados, transformados subjetivamente, y los jueces no son ajenos a esa experiencia. Entonces, cuando hay una política de denigración, de descalificación de los jueces, de difamación directamente, diciendo que son jueces parciales, juicios amañados, bueno, están ofendiendo a gente que ha dejado su vida haciendo esto, con todos los defectos del sistema judicial, más lentos los juicios, faltan a nombrar muchísimos jueces y eso también impacta en esto. Totalmente. Pero ahí, bueno, esto no es cualquier cosa, pasarte horas escuchando relatos del horror extremo. Y te aseguro que acá no estamos hablando de jueces kirchneristas, ni peronistas, ni nada. Ya sabemos que el partido único del Poder Judicial es el antiperonismo, digamos. O sea, hay son jueces con muchos conservadores, liberales, personas, bueno, de clase media, alta hoy, si vemos sus ingresos, que hacen su trabajo con profesionalismo y con decencia. Nada más que eso, que es lo que le pedimos a los jueces que hagan. Y después de tantos años recorriendo, ¿no? Porque tu carrera como fiscal, empezó como fiscal de primera. Tuvo muchas estaciones. Y después tuvo muchas estaciones y fuiste fiscal de muchos juicios de este tipo. Sí. Donde yo voy a contar una anécdota personal. En unas vacaciones se me ocurrió llevarme para leer el Nunca Más. Creo que fue lo peor que llevé en mi vida. Totalmente. No podría, totalmente. El latinajo, ¿no? Pero exactamente. Me sentí leer el Nunca Más. No estamos hablando de escuchar el juicio en vivo, claro, que pasaban en la tele, ¿no? Sí. Y el Nunca Más es una versión como abreviada de lo que sucedió en la Argentina, porque hubo un corte y dijeron, bueno, vamos a armar con esto el documento. Pero muy bueno. No muy bueno, pero hubo un corte, digo, Claro, era como la punta del iceberg. Por supuesto.
Después todo lo que se investigó después es infinitamente mayor, la Sí, cantidad sí, de centros clandestinos de detención se cuadruplicaron, es lo que dicen Una ahí. montaña más grande del mismo horror que además ofrece Terrible. infinitos matices que uno no termina de... Mira, tengo 30 años en esto. Eso es lo que te No iba a decir. no termino de encontrar, digo, todo el tiempo aparecen formas actuales, de actualización del daño en familias, en personas, y todo el tiempo aparece un matiz de sofisticación o diferencial del horror, por el lugar, por las personas. Es muy impactante esto. Yo creo que ahí con esa perspectiva se puede terminar de dimensionar el daño social que ha implicado la dictadura, como cualquier régimen totalitario de masas, ¿no? Porque el modelo, digamos, de reticulación en zonas, subzonas, áreas que tomaron de la guerra digamos, de independencia colonial de Argelina, digamos, Sí. que se copió acá, por supuesto combinado con el patrocinio de Estados Unidos, con su cruzada anticomunista, la filosofía que embebía a esa burocracia, a esa cartografía del horror, digamos, era feudalismo, como las Fuerzas Armadas, ¿viste? ¿No? Distintas capas que se replicaban en cada uno de esos terrenos, los comandos, cada una de las jefaturas, todo eso se replicaba, y después el control total, que no hubiera un milímetro del territorio ni una persona que lo habitara que escapara del control total de la dictadura. Y efectivamente así fue. Claro. ¿Qué implica el control total? El ejercicio total de la violencia. El ejercicio total de la violencia. Y eso me parece que lo podemos ver porque en algunos casos se expresaba con formas extraordinariamente arbitrarias y absurdas, ¿no? Y absurdas. O sea, a la crueldad había que sumarle el absurdo. Y yo creo que en algún lugar de nuestra sociedad ese daño todavía permanece. Hay un sustrato de miedo a la disidencia o de miedo a la rebelión frente